Muy buenos días para todas y para todos. Muy bienvenidos al evento Inversionistas por Impacto. ¿Por qué el rol de estos inversionistas es más relevante que nunca? Les agradecemos diligenciar el formulario de asistencia que encontrarán en el chat de esta plataforma. Igualmente, les invitamos a seguir las redes sociales del programa. Nos pueden encontrar a través de Twitter como @sips_co o en LinkedIn como sips.com. El hashtag del evento es Invertimos en Resultados para que publiquen a través de sus redes sociales toda la experiencia que tengan en este evento. Adicionalmente, si desean consultar más información sobre el programa, se pueden dirigir a la página web www.sips.co. Mi nombre es Leonardo Velázquez, gerente general de La Tercera Mirada, y los estaré acompañando en la moderación general de este evento. Desde el programa de bonos de impacto social de Colombia, SIPSCO, por sus siglas en inglés, iniciativa liderada por el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, BIDLAB, la Embajada de Suiza en Colombia, Cooperación Económica y Desarrollo, SECO, y Fundación Corona como entidad ejecutora del programa, les damos la más cordial bienvenida al evento Inversionistas por Impacto. ¿Por qué el rol de estos inversionistas es más relevante que nunca? Este evento se enmarca dentro del convenio firmado en 2020 entre la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia, y Fundación Corona, con el objetivo de generar oportunidades de mercado para actores públicos y privados para participar en mecanismos de pago por resultados como los bonos de impacto social. Gracias por haber aceptado nuestra invitación a este espacio que busca contribuir al fortalecimiento del mercado y la transferencia de conocimiento mediante la generación de un efecto demostrativo para otras entidades que se encuentren interesadas en los instrumentos de pago por resultados en Colombia. En caso de tener preguntas durante las intervenciones, pueden escribirlas en el icono de Zoom, preguntas y respuestas, disponible en la barra de opciones que aparece en alguno de los extremos de sus pantallas. Algunas de estas preguntas serán seleccionadas para ser respondidas en vivo. Aquellas que no alcancemos a resolver en vivo las encontrarán en las memorias del evento, las cuales compartiremos con quienes se hayan registrado en el link de asistencia, que repito, encuentran en el chat de esta plataforma. Sin más preámbulo, damos inicio al evento Inversionistas por Impacto. ¿Por qué el rol de estos inversionistas es más relevante que nunca? Dando la bienvenida a Christine Ternet, especialista líder del Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, quien lidera el programa de bonos de impacto social en Colombia, SIB, desde el BID Lab. Bienvenida, Christine. Te invito a que abras tu cámara y tu micrófono. Bueno, muy buenos días, Leonardo. Gracias por esa introducción. Y buenos días o tardes, porque creo que Marta está en España o en Inglaterra. Quiero dar la bienvenida a todos y las gracias por acompañarnos hoy en este evento del programa de bonos de impacto social SIPS.co. Saludo a nuestra amiga y gran aliada Ángela Ospina, directora de la APC. Siempre maravilloso compartir estos espacios contigo, Ángela. Desde el programa y en representación de nuestros aliados que ya Leonardo mencionó, que son SECO, la Fundación Corona, el BID y el Departamento de Prosperidad Social, bienvenidos a este evento. El objetivo es difundir la experiencia y el conocimiento sobre los bonos de impacto social a potenciales inversionistas sociales y de impacto, como ya lo hemos hecho con los restos de actores en otros eventos. Lo que hemos aprendido hasta ahora nos indica que es fundamental para el futuro de los mecanismos de pago por resultados en nuestro país seguir consolidando el ecosistema, y esa es la meta del evento de hoy. Para hoy se han diseñado dos paneles muy interesantes con visiones que siento que son complementarias. El primero está enfocado en explorar la evolución de la inversión de impacto en los bonos a nivel global, y ahí vamos a ver, nos va a hablar Social Finance, ACRUX y la Junta Asesora del GSG en Colombia. Y el segundo, se presentarán las experiencias y aprendizajes adquiridos por los 3 de los 6 inversionistas del segundo bono que se hizo en Cali: la Fundación WWB, Corporación Mundial de la Mujer, la Fundación Plan, con la moderación de nuestra corporación inversora, que fue nuestro intermediario. No sé si todos sepan, pero uno de los mayores cambios entre el bono 1 y el bono 2, hemos hecho 2 bonos ya, como muchos de ustedes saben, y vamos ya para el tercero firmado la semana pasada.
Pero el cambio entre esos dos bonos, el mayor o uno de los mayores, fue precisamente que se duplicó el número de inversionistas. Esto para nosotros es muy importante porque demostró el interés del sector privado en aunar esfuerzos con el sector público y la cooperación internacional para aprobar este mecanismo. Quiero también reconocer a nuestros inversionistas Ancla que le han apostado a aprobar los bonos de impacto social desde el inicio de nuestro programa hace ya 5 años. Fernando Cortés en la Fundación Bolívar da Vivienda, José Aguirre en la Fundación Santo Domingo y Daniel Uribe de la Fundación Corona, que además es nuestro ejecutor del programa. Estos eventos tienen muchísimo trabajo tras bambalinas y quiero mencionar a quienes hacen todo esto posible, Laura Casas y Andrés Franco y todo el equipo tanto de CIPS.co como de la Fundación Corona. Mil y mil gracias. En un estudio reciente sobre los bonos en América Latina, Colombia sale muy bien posicionada, pero sabemos que aún nos queda un camino importantísimo por recorrer y el rol de ustedes, los inversionistas, es crucial. Es lo que realmente permite, o por lo menos creo yo, que permite realizar las innovaciones, especialmente las iniciales, que siempre traen tantos riesgos. Por ello, esperamos que hoy muchos de ustedes en la audiencia se animen a dar este paso para formar parte del ecosistema de pagos por resultados en Colombia. Al final, lo que buscamos todos es que la innovación nos muestre cómo lograr los mejores resultados que la población más necesitada de nuestro país no solamente requiere, sino merece para un mejor futuro para ellos y sus hijos, que a su vez son el futuro de Colombia. De nuevo, bienvenidos y espero que sea muy fructífera esta reunión y que aprendamos todos muchos y que se vayan uniendo los que más puedan a este gran propósito. Muchas gracias. Leo. Muchas gracias, Cristín, por ese saludo inicial. Y a continuación daremos la bienvenida a la directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia, Ángela Ospina. Bienvenida, directora. Leonardo, muchas gracias. Cristín, muchas gracias por esas palabras tan cariñosas con tu saludo. Sé que no es solo un tema de cariño, sino de este relacionamiento que hemos hecho trabajando juntas por el bienestar para los ciudadanos y, por supuesto, para Colombia. Un saludo muy especial a Laura Casas. Laura, por favor, tú también envíale un saludo afectuoso a Daniel Uribe, con quien hemos realizado este proyecto de contrapartida que ya vamos a hablar. Y un saludo a todos los posibles futuros inversionistas en los bonos de impacto social que nos están acompañando. Déjenme iniciar con un pequeño contexto sobre no tanto el tema de los bonos de impacto social, sino cómo los bonos de impacto social, retomando una frase de Cristín, son el mejor instrumento para aunar esfuerzos. Bien saben ustedes que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible desarrolló 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entre esos objetivos de desarrollo sostenible, uno de los más importantes de todos es el objetivo 17, que es el de buscar ampliar diferentes fuentes de financiación, pero no en un sentido tan frío como buscar recursos, sino buscar el aunar esfuerzos, buscar aliados, buscar otros tipos de entidades, de organizaciones que se comprometan en esa responsabilidad que tenemos con el mundo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, APC Colombia, en su Estrategia Nacional de Cooperación, tiene como principio coordinar todos los esfuerzos de la gestión de la cooperación precisamente para contribuir con la Agenda de Desarrollo Sostenible. Entonces, ¿por qué y para qué esta invitación? Hay una frase clave en toda la Agenda 2030 que es para no dejar a nadie atrás. Y para no dejar a nadie atrás, precisamente necesitamos aunar los esfuerzos. ¿De quiénes? Por supuesto, de los gobiernos que tenemos esa responsabilidad de un desarrollo sostenible. Por supuesto, de la cooperación internacional que hace parte de esa agenda de contribución de los gobiernos, sobre todo de ayuda oficial al desarrollo. Pero aquí también
es un compromiso de ustedes, inversionistas y empresarios, que necesitamos para que de manera articulada, coordinada, podamos desarrollar estos nuevos esquemas. Esto es un esquema multiactor que facilita y optimiza los esfuerzos de la cooperación internacional, del gobierno, de la academia y de ustedes, emprendedores, inversionistas, que tienen no solo una mirada diferente de trabajar, sino que saben la importancia de la sostenibilidad que tienen todos los proyectos para alcanzar los objetivos. Así las cosas, el país necesita explorar estas nuevas herramientas de financiamiento que puedan favorecer la canalización de recursos adicionales y diversificar las fuentes. En este orden de ideas, entonces, APC Colombia tiene un proyecto de inversión que se llama Contrapartidas. Y el año pasado, conscientes de la necesidad que tenemos como país de conocer más y de seguir avanzando en la implementación de bonos de impacto social, pues tuvimos la fortuna de poder acompañar este proyecto de financiamiento de pago por resultados para innovaciones en el desarrollo de la fuerza laboral urbana que implementó precisamente la Fundación Corona en el marco de CIPSCO del que ha estado hablando Cristín con el BitLab y financiado por SECO. Esto para nosotros fue un ejercicio, o bueno, es un ejercicio que cobra una gran importancia, tanto para nosotros como gobierno, para las entidades de gobierno que tenemos que profundizar más en el tema, pero sobre todo porque abre las puertas para ustedes, los inversionistas, que reconozcan este reto y puedan seguir o puedan iniciar este acompañamiento. Es muy importante promover estas acciones de apoyo, estas acciones que fortalecerán el poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y que repercuten sobre todo en el bienestar de la ciudadanía. Por esto, los bonos de impacto social no son solo una fuente extraordinaria de recursos para financiar proyectos, sino sobre todo es un esquema innovador y alianzas multiactor que nos permitirán entre todos cumplir con ese propósito, una Colombia con un desarrollo sostenible. Muchas gracias a todos. Gracias, Ángela, por sus palabras de apertura del evento Inversionistas por Impacto. A continuación, damos inicio al primer panel sobre inversión de impacto global. ¿Cómo ha sido su evolución en los bonos de impacto? Dando la bienvenida a Marta García, directora de Desarrollo Internacional de Social Finance, quien coencabeza las operaciones internacionales de Social Finance y lidera específicamente el trabajo de la firma en América Latina y España. También damos la bienvenida a María Laura Tinelli, directora de Acrux Partner y miembro del directorio del Global Steering Group on Impact Investment, y a Juan Sebastián Pacheco, gerente general para Colombia del National Advisory Board, para hablar sobre el panorama global y la evolución que han tenido los inversionistas de impacto social en el marco del ecosistema de pago por resultados. Este espacio será moderado por el asesor del programa CIPSCO, Andrés Franco. Bienvenidos y bienvenidas, el micrófono y la cámara son de ustedes. Muchas gracias, Leonardo. Como bien usted lo anunciaba, hoy tenemos un panel muy interesante con visiones complementarias sobre el rol de los inversionistas de impacto. En estos 45 minutos de panel y de conversación, pues queremos explorar la evolución que han tenido los inversionistas en los esquemas de pago por resultado, pero especialmente en los bonos de impacto social y entender por qué es tan relevante su papel en este momento. Agradezco y le doy la bienvenida a Marta, a María Laura y a Juan Sebastián por el espacio y por el tiempo que sacaron para compartir ese conocimiento con nosotros en este evento. Marta, me gustaría abrir el panel contigo con un pedido muy especial y muy corto. Siendo Social Finance la entidad pionera en trabajar con estos mecanismos de pagos por resultados, ¿nos podrías definir muy brevemente qué es un bono de impacto social para aquellas personas que no están familiarizadas con este esquema y con este
con este mecanismo. Y a partir de ahí, ¿nos podrías comentar por qué el rol del inversionista juega un papel fundamental dentro de este ecosistema, dentro de esta ecuación? Sí, claro, gracias, Andrés. Buenos días o buenas tardes a todos, que no sé dónde estáis. Muy brevemente, porque imagino que si estáis en el panel, muchos ya sabréis lo que es esto. Un bono de impacto social es puramente una modalidad de un contrato, no es un bono, es un contrato de pago por resultados. Entonces, si pensáis un poco en cómo se contratan los servicios sociales tradicionalmente, son contratos de servicios en que el gobierno paga por una serie de servicios que se entregan a la población, independientemente de que esos servicios tengan un impacto en la población o no. Entonces, en este sentido, en los contratos tradicionales, el gobierno es quien asume el riesgo de que no se consigan resultados. Cuando se pasa a un contrato por pago por resultados, el gobierno externaliza ese riesgo porque solo paga cuando hay un resultado, independientemente del servicio que se entregue. Entonces, el que corre el riesgo en ese caso es quien está proveyendo el servicio, porque si no consigue el resultado no recibe pago por el trabajo que ha hecho. Entonces, la razón por la que digo que un BIS es una modalidad del pago por resultados es porque en el BIS aparece un tercer actor, como ha comentado Ángela hace un momento, que es el inversionista. Y el inversionista asume el riesgo del proveedor y lo hace de la siguiente manera. Financia las operaciones al principio hasta el momento en que se consiguen los resultados. Y en ese momento es cuando recibe su inversión de vuelta. El capital que ha invertido se le devuelve en ese momento. Entonces, el inversionista está actuando de puente para que no sea el inversor quien tiene que asumir ese riesgo. Eso ya os da una pista muy importante sobre cuál es el rol del inversionista y por qué es tan importante. La primera razón y la más fundamental es porque sin el inversionista muchos de estos contratos no se podrían hacer. El sector de proveedores sociales muchas veces es el sector más débil financieramente en este triángulo. Es quien no puede asumir muchos riesgos de largo plazo. No son organizaciones grandes, no tienen mucha solidez financiera. Entonces, el inversionista, que está mucho mejor posicionado para asumir ese riesgo, le quita el riesgo al proveedor y le permite entregar un servicio, que es lo que sabe hacer el proveedor. Entonces, realmente, el inversionista lo que está haciendo es hacer posible el contrato. Y la segunda razón, que quizás es más interesante para muchos de los que estáis en la audiencia, es que el inversionista ayuda enormemente a mejorar los resultados, ayuda a mejorar la probabilidad de que estos contratos lleguen a buen término. ¿Por qué? Porque se convierte en un socio con el proveedor. Le aporta conocimientos, por ejemplo, financieros, de cómo se manejan los flujos de caja. Le aporta conocimientos de gobernanza y de control de inversiones, que esto es algo que un inversionista sabe hacer bien. Le ayuda con procesos de mejora del desempeño, que son cosas que los inversionistas hacen a diario con el resto de sus inversiones. Y además, en el caso de inversionistas sociales, que hayan trabajado mucho tiempo en una temática particular, también añaden su conocimiento sobre la temática, sobre la población, añaden sus redes, etc. Todo este paquete de apoyos no financieros son igualmente importantes y creo que Ángela igualmente ha hecho una referencia a esto cuando estaba hablando. El inversionista no es solo el banco, el inversionista es mucho más que el banco y está aportando un montón de cosas al proyecto que hacen que ese proyecto salga desde el primer día con muchas mayores probabilidades de éxito. Muchas gracias, Marta. Y me quedo con el mensaje de que sin el papel del inversionista, este tipo de mecanismos de pago por resultado no se podrían dar y no se podrían implementar, y que hay muchos beneficios, ¿no? Más allá del retorno a la inversión, sino que hay beneficios en conocimiento, en aprendizajes, en gestión del desempeño, que son fundamentales no solo para el bono de impacto social, sino que generan beneficios para la sociedad en general que implemente estos mecanismos de pago por resultado. Lo cual me da pie a hacer mi segunda pregunta y me gustaría hablar contigo, María Laura. Bienvenida, y sabemos que desde el GSD a nivel global has sido una de las personas que más ha promovido estos temas y conoces muy de cerca el mercado de bonos de impacto social en la región. Desde tu perspectiva, y aquí también me gustaría abrir el piso para que Marta nos complementara con su visión global, es ¿cuál es el perfil, María Laura, y qué tipo de entidades son las que generalmente participan como inversionistas a nivel global, ¿no? Versus los inversionistas que hemos identificado o que tenemos en la región? Y a partir de ahí,
quisiera saber si han observado cambios en la participación de estos inversionistas o si han logrado entender o han logrado mapear esta evolución sustancial desde el primer lanzamiento del bono que fue en el 2010 en el Reino Unido. Bienvenida, María Laura, y me gustaría escuchar tu respuesta. Buenísimo. Muchas gracias a todos por la invitación y excelente esta iniciativa de CIPSCO, sobre todo para América Latina, que tanta falta hace y tanto interés hay en entender mejor cómo funciona esta herramienta y cómo se adapta a contextos como los latinoamericanos. En cuanto a tu pregunta, Andrés, básicamente lo que vemos cuando el mercado es incipiente, cuando lo que se lanza es un primer SIP o un primer contrato de pago por resultados, o se estructura un primer fondo de pago por resultados, como han sido los distintos casos según qué país miremos en América Latina. Y también si lo miramos dentro de mercados que hoy ya están muy desarrollados, como el británico, que asigna recursos de esta manera en los presupuestos estatales y que se ha convertido en una herramienta más que se puede utilizar para lo que es la inversión de impacto, vemos que los primeros que pasan la vara son inversionistas que ya estaban haciendo inversiones de impacto o inversiones sociales o filantropía estratégica o filantropía tradicional de alguna manera. Entonces vemos que los primeros que se acercan y que se animan a utilizar la herramienta con un rol muy pionero son por lo general personas de alta renta, familias, fondos que operan esa familia, family offices, distintas organizaciones, tanto del sector corporativo como bancos, que tienen una fuerte impronta según el país que se mire dentro de lo que es el desarrollo de actividades de sustentabilidad o responsabilidad social empresaria. Entonces, los primeros que se acercan y que son pioneros en testear la herramienta, en pilotearla, son por lo general los que tienen, por un lado, el apetito de innovar en la materia, el interés por usar una herramienta distinta como es un contrato de pago por resultados. Por otro lado, tienen la espalda para hacerlo, de que si por X razón esa inversión no llegara a funcionar, no, digamos, es una prueba más que están haciendo y es un aporte más que están haciendo al desarrollo de esa sociedad o de ese mercado. Y por otro lado vemos que son actores que por sí mismos siempre han sido pioneros en testear estas nuevas herramientas, en aportar estos conocimientos al Estado o en aportar estos conocimientos y estos aprendizajes a la sociedad. Cuando el mercado ya está más evolucionado, como puede ser si miramos distintos países de Europa, el caso británico, el caso en Holanda, en los Países Bajos, vemos que ahí el inversor también empieza a evolucionar. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, los primeros fondos que aglutinan varios contratos de pago por resultados operados por distintos actores, como es el caso de Bridges, tiene un fondo que se dedica a poder invertir en diferentes contratos de pago por resultado. Vemos en el caso de los Países Bajos como un contrato de este tipo entrega tasas que son superiores a las tasas que otorgan bonos del Tesoro holandés, digamos, bonos, instrumentos de renta fija, bono en el sentido estricto financiero de la palabra, y ahí lo que vemos es una apertura mayor a otro tipo de inversores que tienen una cartera que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, en especial en el 2020, que está asignada para inversiones de impacto. Muchas veces quienes están detrás de esa demanda por este tipo de inversiones son personas de alta renta en sí mismas, pero lo realizan a través del banco con el que operan. Entonces empezamos a ver cómo bancos o inversores institucionales invierten en este tipo de instrumentos como inversión y no ya como un rol pionero o tratar de desarrollar el mercado o invertir a riesgo si los resultados no se alcanzan y ese retorno no se logra. Entonces, en conclusión, en el arranque, no importa si hablamos de mercados emergentes o mercados que antes fueron emergentes, ¿no? Desarrollados hoy en día, los pioneros siempre son los que ya estaban haciendo filantropía estratégica, inversión de impacto, y que tienen ese apetito de riesgo y esa intención de legar estos aprendizajes. Y después se va convirtiendo en un mercado más sofisticado. Y si me permitís un segundito más, Andrés, claro que un poco sí. la mirada futuro que yo veo de esto es que a medida que cada vez se compruebe más la eficacia de la herramienta, van a seguir apareciendo estos inversores institucionales interesados en invertir y diversificar sus carteras de impacto, sus portafolios de inversión de impacto hacia instrumentos de esta naturaleza. Y también lo que veo o espero o deseo para el futuro es que exploremos un poco más cómo
esta herramienta se puede nutrir y acoplar un poco a lo que son instrumentos de renta fija, los bonos más tradicionales o bonos temáticos, y cómo al hacer esto podemos entrar más al mercado mainstream que este tipo de contratos buscan resolver. Muchas gracias, María Laura. No sé, Marta, si quieras complementar algo más, digamos, desde el punto de vista de social finance, que tienen también esta trazabilidad. Sí, quizá solo dos cosas. Un comentario acerca de lo que estaba hablando Malala justo ahora, y es cómo atraemos a un capital que es más comercial, que realmente ya no es un capital que lleve el impacto por delante, sino que lleva el retorno financiero por delante, que es otro sector totalmente distinto. Yo creo que hay una barrera bastante fundamental, y para superarla van a hacer falta varias cosas. Por un lado, muchas más transacciones, porque al final todos estos gestores profesionales de grandes fondos comerciales tienen que tener una idea de dónde encajan estos instrumentos en su portafolio. Y hasta que no sean capaces de hacer eso, no le van a dedicar un espacio concreto a los BIS ni a nada por el estilo, porque son instrumentos todavía que tienen muchísima incertidumbre. Entonces, mucho más volumen de transacciones va a hacer falta. Por otra parte, va a hacer falta que el mercado madure y elimine riesgos superfluos que no tienen nada que ver con la oportunidad de inversión en sí, sino tienen que ver con el hecho de que el instrumento todavía no funciona de la manera más eficiente posible y hay fugas de retorno que ocurren porque todavía no se ha perfeccionado. Entonces yo creo que eso tiene que ocurrir también. Y por otra parte, tiene que ser un instrumento que siga trabajando para reducir sus costes. Lo que son costes de identificación de oportunidades, de evaluación de oportunidades, los mecanismos de gestión, de control, etcétera. Cuanto más eficiente se vuelva el proceso, más probabilidades hay de que estos inversores más comerciales quieran entrar. Entonces yo creo que sí vamos en esa dirección y que el impacto, aunque no esté de manera explícita en las agendas de estos inversores, poco a poco, por una tendencia puramente social, va a empezar a aparecer. Y es en ese momento cuando se van a volver hacia estos instrumentos, pero realmente hay todavía un camino que recorrer digamos, hasta poder incluirles en este ecosistema. Y luego el segundo comentario que quería hacer es un comentario sobre lo que tú preguntabas antes, Andrés, acerca de qué es lo que vemos que es diferente en la región, quizá, de otros lugares. Y ahí solo un par de cosas. Lo primero, es una cosa que ha comentado María Laura, en la región se ven muchas más fundaciones corporativas o filantropía corporativa que en otros lugares. En otros lugares hay más filantropía tradicional que fue corporativa en su momento, pero ahora se ha independizado y ya es filantropía estratégica, digamos. Se ve más filantropía corporativa y esto tiene un impacto muy importante y es que es una filantropía que es más aversa al riesgo, generalmente, que suele invertir en causas mucho más conocidas o seguras. Y entonces hay causas que quedan abandonadas y esto lo tenemos que tener en mente porque sí que hay que pensar un poco cómo abrimos esas perspectivas para que se invierta en cosas que a lo mejor no son tan atractivas desde el punto de vista de la marca corporativa, digamos que va asociada a estas fundaciones. Lo segundo es que la inversión de impacto en la región, lo que son los fondos de impacto, todavía son incipientes y por eso mismo todavía están intentando crear su trayectoria, su track record y son más aversos al riesgo también. Eso es un sector que yo pienso que se va a ir abriendo poco a poco en los próximos años a medida que estas organizaciones levanten su segundo fondo, su tercer fondo y ya se hayan establecido dentro del mercado. Y lo tercero, que es un tema muy específico de la región, es que las family offices, por ejemplo, en contraste con lo que se ve en Norteamérica, son mucho más privadas, tienen mucho más cuidado de lo que hablan, de lo que hacen, de cómo hacen su filantropía. Entonces esto indica que hay que trabajar mucho más a través de los contactos personales, el establecimiento de relaciones para poder ir abriendo ese mercado, porque no es un mercado que esté en la luz pública. Las family offices en la región generalmente no van diciendo por ahí en qué están invirtiendo o dejan de invertir. Entonces es un mercado al que hay que aproximarse de una manera diferente. Muchas gracias, Marta. Y sí, para esto también son estos espacios, ¿no? Para tener esta aproximación con potenciales inversionistas y para que conozcan un poco más del instrumento. Me llevo un par de palabras de los inversionistas internacionales y rescato el interés, las ganas de generar impacto
que son inversionistas que tienen solvencia y que se arriesgan, ¿no?, a promover estos mecanismos diferentes que, si bien no están consolidados y que están creciendo, que van por ese camino a la consolidación, pues se toman el riesgo de invertir en este tipo de mecanismos de pago por resultados. Y aquí en la región, pues que todavía, si bien es cierto que hay varios inversionistas, tenemos un concepto de adversidad al riesgo, y falta construir este camino y falta divulgar un poco más estos mecanismos de pago por resultado y quizás sus beneficios. Hablando un poco ya ya sabemos que es un bono de impacto social, ya recorrimos el perfil de los inversionistas y por qué es un rol muy importante. Me gustaría aterrizar un poco más esta inversión por y Juan Sebastián, me gustaría invitarlo a la conversación para que me contara un poco o me describiera muy breve el rol que juega el NAP impacto en el país. Juan Sebastián, muy buenos días. Buenos días, Andrés. Buenos días para todos. Un honor estar acá en este espacio y bueno, representando el NAP que hoy en Colombia marca un hito importante en lo que tiene que ver con la inversión de impacto. Digamos que muy brevemente, el NAP es una entidad asociada al GSG, entidad, digamos, ubicada en Reino Unido y que hoy articula alrededor de 32 países o más o menos, que ya han establecido un NAP en sus países. Digamos que al final termina siendo, el GSG es una suma y un movimiento global de inversión de impacto donde se aterriza en los diferentes contextos y en los diferentes países a través del establecimiento de los National Advisory Board o de los NAPs. El NAP en Colombia, digamos que tiene un objetivo amplio, donde sí buscamos que el impacto sea una variable importante en la economía y en las decisiones de inversión. Nosotros sí nos soñamos un momento en donde cualquier decisión que implique negocios, que implique inversiones, que implique consumo, tenga en cuenta la variable impacto como un factor, digamos, fundamental. Y lo que buscamos es que cada vez en Colombia haya más organizaciones y haya más recursos que estén contribuyendo a la solución de los problemas sociales o ambientales que tenemos en Colombia. Entonces, para eso, el NAP se mueve en 4 líneas, una línea de articulación y de relacionamiento, donde apoyamos, digamos, y nos apoyamos también en organizaciones, en proyectos y en entidades que están promoviendo temas relacionados con inversión de impacto. Una línea de entendimiento, conocimiento y divulgación, ¿cierto? Acá hay un rol muy importante de que todos entendamos qué es la inversión de impacto, por qué la inversión de impacto es relevante, y digamos manteniendo también ese enlace con el ecosistema global y los otros NAPs para que aprendamos también de las buenas cosas que están pasando, de las cosas que no han funcionado y que nos permita desarrollar cada vez más la inversión de impacto. Y una línea también enfocada hacia el relacionamiento con el gobierno y la política pública, digamos, entendiendo cómo desde la inversión de impacto podemos apoyar iniciativas que viene desarrollando el gobierno y viceversa, cómo el gobierno puede jugar un rol también interesante dentro de la inversión de impacto. Entonces, ¿por qué es relevante? Y ya habiendo contextualizado, digamos, el NAP en pocas palabras como promotor y catalizador de la inversión de impacto en Colombia, digamos que ahí cumple un rol fundamental en la promoción, en la articulación de todos los actores que somos parte de este ecosistema que es diverso, y un poco lo que han mencionado Marta y Malala, acá hablamos de inversionistas de múltiples mentalidades, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Desde filantropía, que hoy en día está teniendo en cuenta oportunidades de poner recursos donde también se puedan generar, obviamente, un impacto importante, pero también retornos, ¿cierto? Sector privado, donde también está poniendo sus ojos en los temas del impacto social o ambiental, inversionistas institucionales, family office y demás. También todos los intermediarios que juegan un rol fundamental en este ecosistema. Hablamos de fondos de capital privado, hablamos de bancas de inversión, el gobierno como actor fundamental y todas las organizaciones que soportan todo este ecosistema en el apoyo a la generación del impacto social o ambiental. Entonces, el NAP, digamos que tiene también una orientación en ese objetivo de atraer nuevos actores, de salirse un poco de la caja del sector social,
¿cierto? De salirse un poco de la caja de los que en Colombia venimos trabajando en esto y ver cómo empezamos a vincularnos más a otro tipo de actores que pueden encontrar acá oportunidades interesantes de generar impacto y de generar también oportunidades de retorno financiero, buscando, digamos, ese equilibrio. Y ahí, Juan Sebastián, yo tenía esta pregunta para más adelante, pero creo que es pertinente realizársela ahora, entendiendo, digamos, lo que usted acaba de mencionar, que es fomentar, desde la fomentar articulación de actores, el entendimiento, divulgación sobre inversión por impacto e incidencia en el gobierno. ¿Cómo se podría articular el trabajo en el NAP, entre el NAP y CIPSCO? Entendiendo que CIPSCO es el programa de bonos de impacto social en Colombia y que estamos buscando en invertir en resultados. ¿Cómo podríamos generar esa articulación, ¿no?, para promover que nuevos inversionistas de esquemas de pago por resultados, especialmente los bonos de impacto social, se sumen a este ecosistema? Muy bien, vea, yo veo como tres puntos principales en los que encuentro, digamos, la respuesta a esta pregunta. Y el primero tiene que ver con la divulgación, ¿cierto? Y la divulgación de poder contar, de poderle llevar a otro tipo de inversionistas conocimiento sobre los esquemas de pago por resultados, que suele ser un esquema que no es tan conocido, digamos, en sector financiero, distinto a quienes están en este momento vinculados a estos esquemas. Entonces, hay una oportunidad interesante de divulgación, de promoción, de contar qué son los bonos de impacto social, de contar qué resultados han tenido, no solamente en Colombia, sino en la región y también en el mundo, y que se, digamos, hacer evidente la oportunidad de generar este tipo de esquemas en Colombia. Ahí yo veo un primer punto donde el NAP puede jugar un rol importante. Lo segundo tiene que ver con la articulación. Es decir, el NAP desde su concepción no busca hacer nada que alguien ya esté haciendo, ¿cierto? Sino más bien articular todos los esfuerzos de quienes están haciendo cosas para que podamos generar mayores impactos y mayor resultado en inversión de impacto. Entonces, en la articulación implica cómo estructuramos nuevos bonos o nuevos proyectos en esquemas de pago por resultados, con quién lo debemos hacer, quiénes son los actores que pueden intervenir en el desarrollo de nuevos esquemas de pago por resultados, a qué inversionistas podemos atraer y pueden ser relevantes para ellos empezar a acercar a este esquema. Entonces, desde la articulación también hay una oportunidad interesante, digamos, desde el NAP y el conocimiento de los actores que están jugando en el ecosistema, ¿cierto? Entendiendo también las tesis y los objetivos que tienen de inversión los fondos por ejemplo, los fondos de capital privado con enfoque de impacto. Y desde la incidencia, digamos que la articulación con gobierno, pues es un tema que es fundamental. Digamos que los esquemas de pago por resultados han sido una herramienta muy importante para los NAPs porque son mecanismos articuladores, donde, digamos, empiezan no solamente a articular a los gestores y a los inversionistas, sino también al gobierno, y eso empieza a dar una relevancia mucho más grande. Entonces, ¿cómo podemos, dentro de los esfuerzos que hace el NAP en tener un relacionamiento con gobierno, articularnos también para promover este tipo de esquemas, fondos de pagos por resultados, etcétera? Entonces, en esas tres vías, yo creo que el NAP puede jugar un rol importante para apoyar toda la gestión que se viene haciendo en los bonos de impacto social. Perfecto, Juan Sebastián, pues muy claro, entendemos que tienen un papel fundamental de articulación y creo que va a ser relevante sumar y unir fuerzas y más adelante estas estrategias, ¿no?, para impulsar estos mecanismos de pago por resultados y también atraer potenciales inversionistas a este ecosistema. Ya hablamos nuevamente de la parte, digamos, positiva, de lo interesante que sería sumarse a este mecanismo de pago por resultado y ser un inversionista de estos bonos de impacto social. Pero, María Laura, entendiendo que, digamos, nosotros funcionamos como mercados emergentes, en donde el rol del pagador de resultado ha sido asumido por diferentes actores, y aquí hago un paréntesis. En el caso colombiano, el rol de pagador lo ha asumido la banca multilateral, el BitLab con recursos de SECO, que ha sido cooperación internacional suiza, y gobiernos, tanto nacional como gobierno local. En nuestro primer bono, el copagador fue BitLab con recursos de SECO y el gobierno nacional. En el segundo bono de impacto social que implementamos en Cali, el copagador vuelve a ser BitLab con recursos de SECO y se suma el gobierno local, que fue la alcaldía de Cali, ¿sí?, que al final evolucionó a un fondo de pago por resultados en el país. ¿Dónde ves la dificultad
o cuál es ese obstáculo para que más gobiernos y actores del mercado y cooperación internacional adopten este rol de copagador. Y esto lo quiero unir a, ¿crees que la falta de estos copagadores generan un obstáculo o desincentivo en el mercado para que los inversionistas por impacto decidan implementar un bono de impacto social y decidan como sumarse a este ecosistema? Muchas gracias, Andrés. Sí, es una pregunta muy importante para nuestra región porque el caso de Colombia y quizás el caso de Chile han sido paradigmáticos en ese sentido. Hubieron una serie de copagadores, algunos provenían de actores multilaterales, junto con Estado y junto también con fundaciones privadas que asumieron ese rol. Pero en países en donde eso no se ha dado, quizás es mucho más difícil llegar a la conversación con los inversores. De la manera en que yo lo veo y haciendo este trabajo ya desde hace varios años, hablando con muchos inversores, tanto para lo que es hoy el contrato que está funcionando y operando muy bien en Argentina, como la labor que estamos desarrollando en Paraguay, en Uruguay y todas las conversaciones que hemos tenido. Lo más fácil en un proceso de fundraising, cuando estás estructurando un contrato de este tipo, es conseguir a los inversores. Porque como decíamos antes, esos inversores en estos mercados en donde el uso de la herramienta es muy incipiente, son por lo general inversores que migran de la filantropía o son inversores de impacto social muy claro y muy neto hacia esto. Entonces, entre donar y probar esta herramienta y legar estos aprendizajes a ese gobierno o a ese país, es una opción muy positiva para ellos. Están siendo pioneros, van a probablemente recibir el capital que pusieron de vuelta si los resultados se alcanzan, y un montón de otros factores como la publicidad que esto les da para lo que están haciendo. Como decía Marta, muchos son corporativos que están invirtiendo en esto también les da como cierta publicidad positiva y demás. Ahora, lo más difícil es conseguir al pagador, porque si el Estado, si los gobiernos locales o el gobierno nacional, que desconoce todavía los beneficios de la herramienta, quizás lo conoce desde un plano teórico, se lo podés explicar muchas veces, pero lo desconoce desde un plano práctico, ve el uso de la herramienta como algo que es caro, como algo que es complejo, como algo que toma bastante esfuerzo implementar por primera vez y que si eso no se sigue en una reutilización de la herramienta y los aprendizajes en el largo plazo, es demasiado grande la inversión para los resultados que se pretenden obtener, es muy difícil que compren, entre comillas, que compren la idea de decir, bueno, sí, yo me arriesgo y pongo el escaso capital que tengo en el caso de economías emergentes para resolver la problemática X, educación, empleo, la que sea, para probar el uso de la herramienta. Es muy complejo para estados y para gobiernos locales o gobiernos nacionales el poder poner capital a riesgo para probar un instrumento por primera vez. Una vez que ese instrumento fue probado, y fue probado con éxito, es más fácil que esa conversación se pueda tener con esos pagadores de resultados. Por eso, en el caso de los mercados en América Latina, vemos que el ejemplo de Colombia es muy positivo en este sentido. Ese es el camino adelante, es contar con copagadores que ayuden a ese gobierno, que en definitiva, y un poco como decía Marta también, el objetivo de esto no es lanzar un contrato de pago por resultados, es también cambiar y migrar una lógica en la asignación de recursos y en la toma de decisiones basadas en la evidencia. Entonces, si el objetivo final es ese y lo que queremos es que los estados y los gobiernos acompañen y usen la herramienta en este sentido, lo que hay que hacer en el arranque es acompañarlos a que se conviertan de a poco en esos copagadores al principio y después en pagadores totales de resultados a nivel final. Les doy el ejemplo concreto de Argentina, en donde dentro de lo que es América Latina es el único contrato de este tipo que tiene un pagador 100% estatal. Y si bien hay una riqueza del aprendizaje inmensa para ese gobierno y para todos los inversores que están sentados a la mesa, es muy difícil continuar la conversación con el gobierno local o nacional si este piloto no sigue adelante y no se expande. ¿Por qué? Porque lo más fácil es mirar lo que salió el piloto versus lo que le sale un programa de empleo y descartar esto como que fue demasiado caro. Entonces, para evitar eso, creo que los dos mejores ejemplos que tenemos en la región es el de Colombia, primero y principal, y el de Chile.
en donde hay una serie de copagadores que acompañan al gobierno o al pagador por excelencia, digamos, en este proceso de aprendizaje. Y me quedo con un mensaje que es muy interesante, entender que al final el copagador, si no tiene resultados, pues no tiene que desembolsar ese recurso, ¿no? Y como vemos en América Latina, ¿por qué no hay ese interés, ¿no? de los distintos gobiernos de apostarle a este tipo de instrumentos de pago por resultado, porque al final no están perdiendo y puede ser un manejo de recursos mucho más eficientes, y entender que estos MVP van a generar muchísima información para mejorar las políticas públicas, no solo en temas de empleo, que es lo que estamos, digamos, trabajando ahorita en Colombia, sino en una temática social muy amplia, ¿no? De donde podría sacar esa información y cómo el gobierno podría beneficiarse de estos instrumentos. Eso tiene que ver con los plazos políticos también, y eso es uno de los problemas que tiene el uso de esta herramienta. Son procesos que para ver el impacto y para reutilizar los aprendizajes necesitas más de un periodo gubernamental, y eso muchas veces el gobierno no tiene ese lujo, y por eso también es difícil que el pagador sea 100% estatal en mercados emergentes. De acuerdo. Y Marisol, para cerrar esta pregunta contigo, quisiera entender y que me corrigieras o me afirmaras, en el caso de Argentina, digamos, en el caso nuestro colombiano, varios de nuestros inversionistas por impacto, en los bonos de impacto social, han sido fundaciones. En el caso argentino hay restricciones para que estas fundaciones sean los inversionistas, que me parece un caso interesante también tocarlo, ¿no? Que digamos, esta opción la tenemos en Colombia, pero quizás no en la región es posible. En el caso de Argentina y en el caso de otros países, las fundaciones están impedidas de invertir. Podrían ser solo copagadores o donar el dinero para el SIB para hacer la evaluación o lo que fuere, pero no pueden invertir porque pierden la exención impositiva. Y esa es una conversación que tenemos hace ya más de 2 años con el regulador fiscal en Argentina para que se modifique. Hay una cláusula dentro de la ley de ganancias que haría factible que una fundación pueda invertir. En otros países esto es un gris y está en la fundación animarse o no, porque no está tan claramente definido. Pero esto también es un cambio que a través de los National Advisory Boards de inversión de impacto y demás son ese tipo de acciones que acompañan a los inversores en que puedan invertir, sea que el inversor es una fundación, un banco o una familia. Es el tipo de acciones que se desarrollan. Por eso esta articulación entre actores del ecosistema es tan importante, porque para poder poner uno de estos en marcha por primera vez hay una serie de acciones de incidencia que son de más largo plazo, de más largo aliento, que no hacen la herramienta específicamente, sino hacerla operativa en ese contexto. Perfecto, súper claro y qué bueno que lo creemos para que nos demos cuenta que el contexto y el panorama latinoamericano pues es diferente en cada uno de los países y las regiones. Y animo al público que si tiene alguna pregunta para realizarle a nuestros panelistas, lo invito a que lo pongan en la casilla de preguntas y respuestas y trataremos de respetar un poco el tiempo de este panel. Pero aquí quisiera saber de las buenas prácticas y Marta, quisiera volver a traerte la conversación para saber qué buenas prácticas internacionales desde Social Finance y desde tu experiencia, ¿no? Que consideren exitosas, podríamos adoptar y adaptar aquí en la región, ¿no? No solo en Colombia, sino también en Latinoamérica, para fomentar el interés de los inversionistas. Quizás hemos adoptado algunos modelos, algunas prácticas, pero nos hace falta como esa milla extra, ¿no? Como ponerle más intensidad a implementar estos modelos exitosos, ¿no? De inversión por impacto que han surgido a nivel global. ¿Tienes algún ejemplo que nos quisieras compartir o cómo lo ves desde el lado de...? Sí, quizá lo primero decir, porque has comentado una cosa, Andrés, y es que vosotros habéis implementado muchas prácticas que son muy buenas. Y quizá decir ahí que las buenas prácticas vienen de todas partes. Hay algunas que se han implementado en países muy desarrollados, como pueda ser Reino Unido o Portugal, que ha tenido un programa enorme de promoción de este tipo de instrumentos, pero también hay muy buenas prácticas que vienen de otros contextos totalmente distintos. Entonces es importante mirar un poco todo el panorama. Y yo diría que hay 2 tipos de prácticas que son importantes para que los inversionistas se interesen. Por un lado son las prácticas que mitigan la incertidumbre. Al final, lo primero que está mirando un inversionista es cuánto retorno puede obtener, bien social o bien financiero, o bien los dos, a qué nivel de riesgo. Y es ese riesgo lo que hay que tratar de tocarlo primero. Y para el inversionista realmente
hay dos tipos de riesgo que suelen ser los que hay que abordar primero. Primero es el riesgo de que no le paguen. Ese es el riesgo más importante, evidentemente. Entonces, el tipo de prácticas que yo he visto que son más interesantes ahí son aquellas que tienen que ver con fortalecer las garantías contractuales que hay y que se relacionan con los pagos. Y esto se hace de diversas maneras, desde pagos de interés o penalizaciones cuando hay retrasos en los pagos o no se pagan, cláusulas que permiten la renegociación del contrato si se dan ciertas cosas. Esto ha ocurrido ahora, por ejemplo, con todo el tema del COVID. Los contratos que eran más flexibles son los que han permitido una adaptación mejor y han sido los más atractivos para los inversionistas. Muchas veces los contratos de los que se han salido los inversionistas eran contratos muy rígidos. Entonces, buscar contratos flexibles que permitan una renegociación de términos cuando hay un shock, y seguro que hay, Malala también puede comentar, porque en Argentina ha existido esa situación. Temas como creación de fideicomisos públicos que conserven los fondos que están pensados para el pago por resultados y que le den una garantía al inversionista de que esos fondos no van a desaparecer. Todo ese tipo de medidas son importantes. La otra gran incertidumbre tiene que ver con cómo se van a tratar las ganancias que haya de esto, es decir, todo el tema impositivo. Y cuanto más se pueda clarificar desde un principio cómo se van a tratar las ganancias, los flujos de fondos que haya de un lado a otro dentro de este tipo de contratos, y esto es algo que hay que hacer a nivel nacional, si quieres, más certidumbre se le da al inversionista de lo que va a pasar y mejor puede calibrar el nivel de riesgo que va a correr. Entonces, eso es un conjunto de medidas. Luego hay otro conjunto de medidas que tienen más que ver con mejorar el atractivo de la inversión en sí. Es decir, medidas que tienen que ver con asegurar que no va a haber tantas pérdidas o que los retornos van a ser mejores porque los resultados van a ser mejores, etc. Y yo ahí resaltaría como 3 grupos de medidas. Unas que tienen que ver con protección contra las pérdidas excesivas. Y ahí lo que ha habido es, por ejemplo, la filantropía entrando para tomar quizá retornos menores para apoyar el que otros inversionistas que tienen un enfoque más comercial puedan entrar con un retorno mayor. Entonces, esto es un tipo de cosas que yo he visto en varios mercados. Por otra parte, hay medidas que tienen que ver con lo que es impulsar el mercado de los proveedores y fortalecerlo. Al final, el inversor es el que corre el riesgo, pero su riesgo depende casi enteramente de que el proveedor haga un buen servicio y consiga unos buenos resultados. Entonces, fondos de apoyo, por ejemplo, para apoyar la gestión de desempeño, para apoyar el desarrollo de los proveedores, son importantes, se han utilizado, por ejemplo, en el Reino Unido de una manera muy proactiva y muy productiva, y es algo que yo creo que merece la pena considerar, porque al final el proveedor está en el núcleo de estos contratos. Y por último, medidas que tienen que ver con lo que es la estandarización, la simplificación, la automatización de procesos, también son importantes porque reducen los costes para el inversionista. Entonces, por ejemplo, de manera cada vez mayor, se trata de buscar una verificación administrativa en vez de una evaluación de impacto que sea muy personalizada y que requiera un montón de encuestas, de trabajo de campo, etc. Esta segunda puede ser más pura y mejor y te da una respuesta más precisa, pero también te genera un montón de riesgo extraordinario y un montón de incertidumbre extraordinaria. Entonces, el ir traspasando los contratos hacia verificaciones administrativas, el crear contratos modelos que los inversionistas puedan ver desde un principio y decir, vale, esto me parece bien o no me parece bien. Todo eso, todas esa serie de medidas hacen que los costes se reduzcan y por lo tanto la inversión se vuelve mucho más atractiva para el inversor. Clarísimo, y ahí qué bueno que nos das esta explicación y creo que es importante este conjunto de medidas para los potenciales inversionistas que tenemos conectados en este webinar, como vayan tomando nota, ¿no? de qué sería interesante y que este tipo de medidas a la hora de negociar pues les sirva a ellos. Y en aras de respetar el tiempo, me gustaría cerrar con una pregunta, digamos que tenía muy brevemente, y es a los tres, ¿cuál sería ese mensaje final que le dan a los inversionistas de por qué es estratégico invertir en un bono de impacto social y en estos mecanismos de pago por resultados? Si me lo pudieran decir en un minuto, y empiezo contigo, Marta, luego con María Laura y cierro con Juan Sebastián, pues sería interesante escucharlo de la voz de ustedes y de su experiencia, ¿no? Ese último mensaje de por qué deberíamos invertir en estos esquemas de pago por resultado. Muy brevemente, para mí es el único instrumento que realmente hace que el capital tenga un impacto doble desde el principio.
no hay ningún otro instrumento en el mercado que te permita tener la garantía que cuando tu capital está produciendo retorno financiero, está produciendo también un impacto social. Muchas gracias. Y súper interesante y de acuerdo, Marta. María Laura, si pudieras darnos ese último mensaje para cerrar el panel. Para mí, y siguiendo con lo que dice Marta, por la eficacia demostrada de la herramienta, aún en contextos que son altamente volátiles, para realmente invertir alineando ese capital con el impacto. Y esto se ata a que hoy, y sobre todo para mercados emergentes, es inviable pensar que el Estado solo puede resolver muchas de las problemáticas sociales que nos afectan a todos como comunidad, y que esta es la manera más eficiente de acompañar ese esfuerzo que hasta ahora había sido pensado que era solo del Estado o de las multilaterales. De acuerdo, muchas gracias. Y Juan Sebastián, este último mensaje para cerrar el panel. Bueno, pues me dejan sin palabras, Marala y Marta. Al final eso es como lo más importante. Yo solamente añado, digamos que animarse a invertir en este tipo de herramientas también ayuda, digamos, a ir generando cambios de mentalidad hacia los resultados, que creo que eso es algo fundamental que tiene que pasar dentro de la inversión de impacto y la inversión por impacto, y es esa mentalidad hacia los resultados de impacto que se generen con los recursos. Y también yo creo que es la puerta de entrada a modelos asociativos con múltiples fuentes de capital, donde todos están aportando y poniendo recursos a favor del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que al final es lo que buscamos desde la inversión de impacto, y es atraer inversionistas para que podamos alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. Creo que esta herramienta permite eso, y eso la hace muy interesante, y que es un modelo que cada vez va probándose mejor, y que ya tenemos historias positivas y de éxito para contar en Colombia. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por su tiempo y por su espacio. Tengo una pregunta del público que quisiera hacerla muy brevemente, a ver quién se anima a responderla. Muy rápidamente se las voy a leer. Y dice lo siguiente: muchas organizaciones privadas invierten grandes recursos en temas de responsabilidad social y muchas veces no se conoce el impacto de estas acciones. ¿Se ha pensado lanzar paquetes de inversión a estas empresas que les permita cumplir con su responsabilidad social y financiar programas de gobierno de inversión social y económica? No sé si es desde el impacto social o de pronto quizás si se ha pensado en realizar bonos de impacto social, teniendo en cuenta que las empresas tienen una cuota de responsabilidad social. No sé, de pronto Marta o Malala, si ha existido este caso a nivel mundial, o por el contrario es algo que no ha pasado y que de pronto no hay cabida para este tipo de mecanismos de pago por resultado. No, sí hay cabida, y el rol del sector corporativo es muy importante, en especial en una región como América Latina, en donde algunos de los mercados de capitales son muy chicos o inexistentes. Entonces el rol de las corporaciones y las familias alineadas a esas corporaciones es fundamental. Cuando hablamos de pago por resultados, está bueno entender que no hablamos solo de un bono de impacto social, sino que hablamos de una lógica de asignación de recursos. Esa lógica de asignación de recursos para la resolución de problemáticas sociales puede ser una lógica de asignación de recursos estatales, un procurement basado en resultados, o puede ser una lógica de asignación de recursos de una corporación que, en vez de seguir donando en su área de responsabilidad social o sustentabilidad, empieza a colocar mayor cantidad de capital con esta lógica. Eso nosotros lo estamos trabajando con alguna corporación muy pionera en América Latina, y justamente aplicamos esta lógica al trabajo que hacen, y también lo estamos trabajando con la Fundación Alimentaris, en un trabajo que hubiera sido una donación tradicional, y adopta la lógica de pago por resultados para ser más eficiente. Entonces la respuesta corta es sí, por supuesto, y pruébenlo porque funciona. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por su tiempo. Les agradezco a los invitados y también, por supuesto, a ustedes los panelistas, a Marta, a María Laura, a Juan Sebastián. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Se queda uno corto, ¿no?, de todo el conocimiento y lo interesante que son estos instrumentos de pago por resultado, los bonos de impacto social en América Latina. De verdad, nuevamente gracias, y
Espero que se queden ahí sintonizados en nuestro siguiente panel y que tengan un feliz día y a Marta una feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias.